Bienvenido sea a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. El día de hoy comenzaremos entonando el himno 524, Da lo mejor al Maestro. Adelante. Ahora continuaremos alabando a Dios por medio de la lectura de su palabra. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, justo después de los Evangelios, capítulo 7, versículos del 54 al 56. Si no tiene su Biblia con usted, no se preocupe, ya que la leeremos junto a usted y pondremos este pasaje en su pantalla. En base a este mismo pasaje tendremos la palabra de Dios de labios de nuestro hermano pastor. Esperemos que les sea de gran bendición para sus vidas. Adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen una vez más en un culto virtual de nuestra misión Jesús, Esperanza y Vida. Estamos en agosto, mes de la Biblia, y vamos a seguir analizando a la luz precisamente de la Biblia lo que sucedió en el libro de Hechos. Quiero que por favor me acompañe a una oración para ponernos en manos de Dios. Bendito Señor y Padre Santo, te queremos pedir que en este momento tú nos ayudes a concentrarnos y que no haya ninguna distracción en nuestra mente ni corazón para escuchar tu mensaje. Te pedimos que tú quites toda influencia del enemigo en nuestras vidas, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a ser edificados por ti el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada acerca de Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, uno de los primeros ayudantes, un diácono ahí en la iglesia que comenzaba. Y él pues da un resumen magistral del Antiguo Testamento, lo hace ante el concilio de judíos. ¿Y por qué lo hace? Pues porque necesitaban ellos un contexto. ¿Y qué es lo que él realmente estaba predicando o creyendo cuando predicaba a Jesucristo? Así que pues les da mucho de la historia desde que Dios elige a Abraham hasta David, incluso pues comentando que todos los profetas de Dios fueron mártires, ¿verdad? O fueron perseguidos por el mismo pueblo de Dios, que se supone que eran los que recibían este mensaje del Señor por medio de los profetas. Y bueno, ¿qué sucede después de que él dice esta defensa? Leemos aquí en Hechos 7 del 54 al 60, pues una historia que a pesar de que tiene un desenlace triste, pudiera decirse, tiene mucha enseñanza. Y hoy quiero que nos centremos en la enseñanza que nos da este pasaje acerca de dos hombres. Ambos conocían muy bien las Escrituras. Ambos eran israelitas. Ambos querían agradar y servir a Dios. Pero uno de ellos entendió cabalmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pudo discernir espiritualmente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, el otro hombre aún estaba cegado por una religiosidad, un legalismo, unas costumbres que le habían sido enseñadas y sobre todo pues una cerrazón, una soberbia. Después él mismo reconoció en una de sus cartas que lo hizo por ignorancia y por incredulidad. ¿Cuántas veces sucede que nosotros no aceptamos las verdades bíblicas por eso, por ignorancia, por incredulidad? Y también cuántas veces nosotros queremos compartir el Evangelio con otras personas y resulta que ellos también, por esa ignorancia, por esas costumbres o por esa incredulidad que tienen tan arraigadas en su mente y en su corazón, no quieren saber nada de Jesucristo. Uno de estos dos hombres estaba tan comprometido con Jesucristo que no le importaba incluso dar su vida en el nombre de Jesús, pues estaba seguro que Jesús es la verdad, como dice Juan 14:6. Y otro de estos hombres, y estaba de acuerdo en que se condenara a una persona a pena de muerte por predicar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Pues porque él creía que Jesús era un farsante y un engañador. Creía que los cristianos estábamos predicando un engaño, una falsa doctrina, digamos, pero era todo lo contrario. Entonces, vean, mis hermanos, cómo dos personas
pueden tener muchas cosas en común e incluso tener el objetivo de agradar a Dios y de servir a Dios, pero hay un punto decisivo, hay algo, un punto de discordia, que en este caso es creer que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Gloria sea a su nombre. Y hermanos, aquí está pasando lo mismo y pasa lo mismo en estos días. Si uno habla de Jesucristo, esa es la piedra de tropiezo para muchos. Entonces todos empiezan a discutir, a vociferar, a rechazar, incluso se ponen a veces hasta violentas las personas cuando uno habla de Jesucristo. Aquí fue el mismo caso. Esteban creía firmemente en Jesucristo, que era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Y por otro lado, Saulo creía lo contrario, creía que Jesús era un charlatán, que era un fraude. Esteban estaba creyendo simplemente lo que decían las Escrituras, y por eso les dio ese discurso acerca del Antiguo Testamento, porque él demuestra ahí que Dios había prometido un Mesías. Y si nosotros leemos con atención todo el Antiguo Testamento, hay muchas promesas, muchas profecías, y Dios está preparando el camino para que llegue ese Mesías, ese Cristo nuestro Señor. Ahora, como Jesús dice en Juan 5:39, las Escrituras son las que hablan de mí. Él mismo lo dijo, hermanos. Entonces tenemos nosotros que también conocer el Antiguo Testamento. Aunque no vayamos a compartirle de Cristo a algún judío, por ejemplo, ¿verdad? O a alguien que crea en el Antiguo Testamento, pues es muy necesario que conozcamos, porque dice que las Escrituras hablan de Él. Saulo veía a Jesús bajo la lente de la religiosidad, del legalismo que le habían inculcado a él desde pequeño. Y él estaba bajo las reglas y los puntos de vista de los fariseos, de los judíos más religiosos, digamos. No conforme y no conforme Dios lo había prometido, con todas las señales y profecías que se estaban cumpliendo en Jesús. Hoy en día, Jesús es el punto de discordia más fuerte en nuestra sociedad. Los cristianos, por un lado, somos los que creemos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que la Biblia es la verdad, que la familia es como Dios la diseñó, hombre, mujer, que se casan y tienen hijos. Y luego están por otro lado los que no creen en la Biblia, los que creen que la Biblia es un libro falso, o los que aún sabiendo que lo escribió Dios, tratan de ocultarse, tratan de negarlo, y no les conviene lo que ahí dice, porque las verdades que dice los inculpan. Por lo tanto, dicen que Jesús solamente fue un profeta, solamente fue un maestro, o incluso que no fue nadie, que ni siquiera existió, ¿verdad? Hay muchos que así lo dicen. Ahora, eso les ayuda a ellos porque dicen, todo es relativo. Yo no tengo que dar cuentas a nadie. No tengo que cumplir una ley absoluta de Dios. Si no, hago lo que yo quiero. Y si siento que está bien, lo hago. Y si no, pues también. Eso es lo que mucha gente piensa hoy. Entonces, fíjense cómo la sociedad, la humanidad está dividida. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Ese es el mismo punto de referencia y de división que hubo entre estos dos hombres, Esteban y Saulo. Sin embargo, este punto de división es el único factor que nos va a llevar a la vida eterna con el Padre. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no por muchas religiones se llega al Padre, solamente se llega por Jesús.
ni siquiera por una religión, por Jesús. Él mismo lo dijo. Ahora, hay una situación que debemos de estar bien conscientes, aquellos que ya entregamos nuestra vida a Jesucristo y que ya lo tenemos en nuestro corazón. Y es lo que mismo Jesús dice en Lucas 12, del 51 al 53. Dice en nuestra versión Reina Valera 60, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y ciertamente esto sucede tristemente en muchas familias. Es que tú eres cristiano, ya no te quiero ver. Ya no eres mi hijo. Ya no me hables, hermano. Por ejemplo, hermanos en la sangre, ¿verdad? Hermanos biológicos dicen, es que ya tú no eres mi hermano porque eres de esos cristianos. Y ciertamente esto mismo, esta misma división o esta misma falta de paz, pues aplicó también dentro de los mismos israelitas. Una vez que Jesús resucitó, pues unos judíos creyeron en Jesús y otros no. Los apóstoles, por ejemplo, que sí creyeron, sentaron las bases de la iglesia cristiana. Y aunque fueron mártires, sus vidas dejaron un gran fruto para el futuro de la iglesia. Los que negaron a Jesús de Nazaret persiguieron a la iglesia verdadera de Cristo. Y uno de ellos fue precisamente uno de estos dos hombres que estamos viendo, que es Saulo, que después se convertiría en Pablo. Lo adivinaron. Ahora, si tú realmente crees en Jesucristo, necesitas leer la Biblia. Recuerden, estamos haciendo énfasis en agosto, mes de la Biblia, y así como un atleta tiene que hacer ejercicio, tú tienes que leer tu Biblia. Así como un músico tiene que practicar su instrumento, el cristiano tiene que leer la Biblia. Sin embargo, la Biblia, aun cuando es palabra de Dios, cuando está llena de bendiciones, de promesas, donde viene toda la sabiduría que Dios quiere que con nosotros conozcamos, tiene un pequeño problema. Su mensaje es odiado por muchas personas. Su verdad es molesta e incómoda, y muchos incluso se tapan los oídos para no escuchar el mensaje bíblico. Esto sucedió con Esteban. Ahí si llegamos a nuestro texto anterior que ya habíamos leído, Hechos 7:54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, ¿verdad? Esto eran los del concilio judío, y crujían los dientes contra él. Después, un poquito más adelante, dice que Esteban describió que él estaba viendo el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos. Y esto, pues, es una verdad bíblica. ¿Y saben qué hicieron ellos? Dice, dando grandes voces, se taparon los oídos, no te queremos oír. Y arremetieron a una contra él. Cuando hables de Cristo, cuando recites un pasaje bíblico, cuando des un consejo basado en la Biblia, a veces va a suceder esto. No digo que siempre, pero a veces. La gente se tapará los oídos. Algunos te dejarán de hablar, otros dando grandes voces, van a empezar a decirte insultos o a gritarte y a decirte cosas improperios, ¿verdad? Esto pasa, le pasa a los cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? ¿Por qué la gente rechaza así? A veces rechaza la Biblia porque ellos sienten que los están aludiendo, que les están echando indirectas, o que de plano la Biblia los está atacando directamente. En nuestro pasaje, los miembros del concilio, pues en verdad creían que Esteban y que los demás cristianos eran algo así como falsos profetas, eran herejes que iban a apartar a la gente de Dios.
quizás algunos sintieron celos porque aquellos estaban predicando y se supone que el monopolio de la religión la tenían los judíos. Entonces, ellos, según lo que decía la ley del Antiguo Testamento, a un falso profeta pues tenía que morir apedreado, lapidado. Y aquí pues lo aplicaron a Esteban, ¿verdad? Ahí ni siquiera hicieron un juicio ni nada, sino que arremetieron contra él. Hay un detalle que leemos ahí en la palabra. Dice, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Saulo. ¿Qué significaba eso de que le ponían sus ropas? Bueno, de que Saulo estaba dando su aprobación. Él estaba de acuerdo con que estuvieran dando esa pena de muerte a Esteban. No sabemos con exactitud qué impacto tuvieron unas palabras que dijo Esteban, pero ciertamente Saulo las debió oír. Algunos comentaristas piensan que este mensaje, estas palabras de misericordia que dio Esteban, pues pudieron llegar a cambiar el corazón quizá de Saulo para que él se convirtiera a Cristo. Casi el momento de morir, ya cuando estaba a punto de morir, Esteban dijo, puesto de rodillas, clamó a gran voz, dice la palabra, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No creo que Esteban no sufriera dolor, estaba sufriendo, él sentía las pedradas que le llegaban, y sentía pues tanto dolor en su cuerpo como un dolor por las personas que con ignorancia y con incredulidad, como dice Pablo, estaban dándole muerte en ese momento. Y entonces él sinceramente pide misericordia. En ese momento, en el momento que casi te estás muriendo, no vas a decir una mentira, ni vas a decir, ay, que voy a decir algo para quedar bien. No, era algo que le salió de su corazón. Y dice el Señor que no les tome en cuenta este pecado. O sea, era un pecado el que estaban cometiendo, estaban injustamente matando. La Biblia dice, no matarás, ¿verdad? Y mucho menos a un inocente. Entonces ellos estaban cometiendo un pecado, dice, no les tomes en cuenta este pecado, le pedía a Dios, y pues ellos, cegados por su fanatismo, por sus celos, por su odio, pues ahí estaban dándole muerte a Esteban. Y finalmente, pues termina esta historia en que Esteban dice, durmió. Es la palabra que utiliza ahí el Espíritu Santo para decir pues que él fue a la presencia del Señor. Sin embargo, recuerden que antes de esto, él ya había visto los cielos abiertos. Él ya había visto y estaba Jesús ahí listo para recibirle en la gloria eterna. Por lo tanto, pues él pues tuvo más confianza, ¿verdad? Quiero yo pensar. No es algo que venga en la Biblia, pero pues él está viendo el cielo abierto y después pues es asesinado, digamos, por estos miembros del concilio. Recapitulando, vemos aquí a dos hombres que conocían la palabra, que pensaban que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero uno de ellos solamente acertó totalmente en lo que estaba creyendo, que fue Esteban. El otro estaba totalmente y completamente equivocado, que era Saulo. Gracias a Dios que después Saulo vio su error. Pero por un lado Esteban creyó y confió en Jesús y en su palabra hasta la muerte. Y por otro lado Saulo no creyó en Jesús y pensó que su deber era atacar a los cristianos. Esteban predicó a Jesús y estuvo dispuesto a padecer por él. Saulo estuvo dispuesto a ser cómplice de la muerte de Esteban para que ya no predicara a Jesús.
Como vemos, mis hermanos, tenemos que leer la Biblia, pero no basta con leer la Biblia, porque Saulo leía la Biblia, pero quizá en ese momento no la entendía bien. No podía ver que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, ese humilde carpintero que después comenzó a enseñar el camino y el reino de Dios, era el Hijo de Dios. No lo pudo ver. Y no solo él, sino muchos de los judíos de aquel tiempo no pudieron creer en Jesús. Entonces tenemos que leer la Biblia, pero también debemos creer lo que la Biblia dice. Aunque algunas cosas sean contrarias a lo que nos han enseñado, contrarias a lo que yo pensaba, contrarias a lo que mi lógica como ser humano dice, ¿verdad? Debemos creerla y practicar su enseñanza. Por ejemplo, hay un pasaje en el que Jesús dice que todos los trabajadores, ¿verdad?, que fueron al campo, los jornaleros, el que llegó desde la mañanita y también el último que llegó ya casi terminando, a todos les pagó el mismo sueldo. Y uno como hombre diría, bueno, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo les va a pagar lo mismo si uno trabajó más que el otro? Y eso también aplica en el reino de Dios, hermanos. Cuando alguien, por ejemplo, dice que yo tengo muchos años de cristiano y pues voy a ganar la salvación, y otra persona que pues toda la vida se portó mal y al último se arrepintió un año antes de morir, por ejemplo, y es lo mismo, igual nos va a dar salvación. Esas son las cosas que Dios decide y que quizás a algunas personas no entienden o no saben por qué. Entonces debemos creer lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice y practicar lo que la Biblia dice. Las palabras de Jesús quedaron registradas en la Biblia. Él dijo claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros debemos de predicar esto a los demás. Decidámonos por Jesús, porque recuerda que solamente tienes dos opciones: o aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Y aunque esta fe en Jesús te puede ocasionar diferencias de opinión, burlas quizá, rechazos, y pues no somos y no ganamos los cristianos concursos de simpatía muchas veces por predicar a Cristo, tú sigue firme, soy de Jesús. Y dice el Señor que si nosotros le confesamos, Él nos confesará delante del Padre. Pero si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Él también se avergonzará de nosotros. Entonces no te avergüences de Jesús. Tú debes de decir, yo creo en la Biblia, es la verdad, es la palabra revelada de Dios, y declaremos, como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Has creído en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y Él dijo, este mundo me rechaza y a ustedes también los va a rechazar. No te preocupes, porque si estás con Cristo, estás en la verdad. Y si estás con Cristo, eres heredero de la gracia. Vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos a estar firmes, conociendo, Señor, que Jesús es la verdad, conociendo que tu Hijo Jesús, Señor, nos enseñó que Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que solamente por medio de Él podemos llegar a ti, Señor. Perdona, Señor, si nosotros no hemos confiado, si nosotros no hemos creído plenamente en tu palabra, y ayúdanos más a confiar y a hacerte fieles durante toda nuestra vida. No permita, Señor, que la duda entre en nuestro corazón. Y, Señor, ayúdanos a que, así como Esteban encontró en tu palabra el camino de la verdad, así también podamos mostrarles a los demás
cuál es el camino a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues si tiene alguna duda, si quiere platicar con nosotros o reunirse, si está en Aguascalientes, pues vaya a nuestra página jesusesperanzayvida.org y con mucho gusto lo atenderemos. Que el Señor le bendiga y nos vemos muy pronto.